Gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy nos acompaña Pablo Milanés, como usted sabe, falleció el día de ayer. Bueno, pues vamos a lo más importante. Gabriel Boric, presidente de Chile, llega a México. Como usted sabe, no habrá reunión de la Alianza del Pacífico, habrá varias reuniones bilaterales con presidentes de América Latina. En el fútbol, México empata 0-0 con Polonia. Argentina cae frente a Arabia Saudita 2-1 en la sorpresa del día. Dinamarca y Túnez roscas también, y Francia, que pudo haber goleado ampliamente a Australia, lo hace 4-1. Cuando le digo pudo haber goleado ampliamente, pudieron haber metido 6 más los franceses. En octubre se registran 2.766 homicidios, nos sube también el robo total, el robo de autos, el feminicidio se ubica en 80, hasta el secuestro que habían tenido bajo control sube a 59. Son variaciones mensuales, por tanto no indican necesariamente cambios de tendencia. Asesinan a Pedro Pablo Cumul, reportero y locutor en Jalapa, Veracruz. Se dedicaba a manejar un taxi y en él fue atacado. El periodista Francisco Eusebio Hernández es reportado como desaparecido. Es coordinador de Radio Azúcar FM y presidente del Club de Periodistas de Veracruz. En un momento más platicaremos con el embajador de la Unión Europea, Gauthier Mignot, para el programa sin un derecho, es decir, protejamos sus voces, sin un derecho a una vida sin violencia. ¿Qué están haciendo la Unión Europea para proteger esas voces? Platicaremos también con María Jesús López y con Patricia Mayorga en un instante. Díaz-Canel está en Rusia y dice que Estados Unidos es el culpable de la guerra. Alaba a Rusia, dice que qué bien que se anexaron los territorios. El presidente de Cuba. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. Pues ahí está, en este caso el presidente cubano defendiendo a Putin. Maestros de Guerrero ya están en plantón en el Zócalo. Rosario Piedra comparece ante la comisión, titular de la Comisión de Derechos Humanos, comparece ante diputados. Estamos pendientes del martes del Jaguar. Se espera que Laida Sansores revele nuevos audios. Ricardo Monreal recuerda que él ha pertenecido a distintos partidos y reitera: no seré instrumento de simulación, creo en la democracia y la dignidad. Hoy platicamos con Alejandro Moreno, nos dio efectivamente datos de cómo se están moviendo los distintos aspirantes a las candidaturas presidenciales. Motociclistas se manifestaron frente a CEMOVI por las nuevas disposiciones que entrará en vigor el 1 de diciembre en la capital. El Congreso de esta ciudad eleva rango constitucional los programas Mi Beca y La Escuela es Nuestra. Pausa, regresamos. Estamos escuchando el disco de Querido Pablo, en donde, bueno, ahora escuchamos a Ana Belén cantando esta famosísima, que creo que es de Nicolás Guillén, la letra, de Qué callada manera. Y bueno, hace un ratito escuchábamos a Pablo Milanés cantando una inolvidable de otro gran cantautor que también se nos fue, Luis Eduardo Aute. 2 discos, Entre Amigos y también el Querido Pablo, hoy nos acompañan. Y bueno, pues lamentablemente la tragedia en este país sigue marcando la nota cotidiana. Le reportaba la muerte de este periodista allá, del asesinato de este periodista allá en Veracruz. Y bueno, pues seguimos documentando todo esto. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y la necesidad también de ir protegiendo a las voces que desde distintas trincheras hablan de una vida mejor. Usted sabe que la Unión Europea, pero también Suiza y Noruega han compartido desde hace muchos años su preocupación precisamente por el tema de los derechos humanos y acompañar iniciativas y a colectivos que vigilan esto. Yo le agradezco mucho al embajador Gauthier Mignot, él es el embajador de la Unión Europea en nuestro país, que hoy converse con nosotros. Embajador, bienvenido. Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio. Primer comentario de arranque, esto de protejamos sus voces. ¿Cuál es la idea que alienta este programa? ¿Qué está haciendo la Unión Europea, embajador? Llevamos años, las embajadas europeas, reuniéndonos con defensores de derechos humanos, periodistas, acompañándolos, pero lo que quisimos con esta campaña, Protejamos sus voces, que lanzamos el pasado 9 de mayo, el Día de Europa, es
hacer las cosas de forma un poco más organizada. Y entonces que cada una de las 13 embajadas que participamos a esa campaña, acompañemos entre 1 y 5 defensores o periodistas para visibilizar su labor primero y visibilizar la atención que les estamos prestando, para también darles herramientas, capacitación en total independencia. Por supuesto, ellos y ellas no son agentes de la Unión Europea y nosotros tampoco somos sus portavoces. Y también para crear redes que se conozcan entre ellos y ellas. Y es lo que estamos haciendo ahora. Se los hemos reunido aquí en la Ciudad de México, 25 de los 30 y algo defensores y periodistas que están acompañados por esas 13 embajadas. Y que son, bueno, en muchos casos mujeres, como las dos que tenemos el honor de acompañar de la delegación de la Unión Europea y que están con nosotros esta noche, y que en muchos casos son víctimas de amenazas, a veces ya han sido víctimas de ataques, varios benefician de la protección del mecanismo de protección, de hecho, de defensores y periodistas en el país. Así que lo que queremos es fortalecerles de cierta forma, no sustituirnos obviamente al Estado mexicano, que tiene la responsabilidad de protección, pero digamos aportando nuestra piedra en la visibilización de su labor para que toda la sociedad esté atenta a la importancia justamente de esa labor de defensa de los derechos humanos y de informar a la opinión pública. Pues les damos, embajador, si le parece, la más cordial bienvenida a María de Jesús López. Ella trabaja en Veracruz. María de Jesús, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Nos gusta recibirla. Y también nos da mucho gusto recibir a mi colega Patricia Mayorga. Patricia, bienvenida. Hola, Patricia. Bueno, en un momento más iremos con ella, que se nos congeló. María Jesús, ¿por qué no le cuenta al auditorio su experiencia, cómo ha venido trabajando? Usted es defensora de víctimas de desaparición forzada. ¿Cuál ha sido su trabajo y cuál es la situación que está viviendo? Cuéntenos. También se me congeló María Jesús. Embajador, bueno, pues tenemos ahí un problema. Seguimos usted y yo. Por supuesto, el visibilizar todo esto tiene, creo que ya tengo. Patricia, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, gracias. Pues por favor, ¿nos puedes contar tu perspectiva? Tú eres periodista, tú has venido documentando efectivamente este tema. Cuéntale al auditorio tu experiencia. Bueno, sí, yo soy del estado de Chihuahua. Cubro principalmente las violaciones de derechos humanos en la Sierra Tarahumara, la frontera también, y la corrupción política, ¿no? Bueno, en mi caso me tocó salir del país por 3 años después del homicidio de Miroslava Breach, de la periodista corresponsal de la jornada y amiga. Y bueno, me tocó estar 3 años fuera y esto te da como otra mirada, ¿no? La distancia te da otra mirada y como más conciencia del riesgo y de la vida. En este caso decíamos que el asunto va desde como lo de Miroslava, que les puede costar la vida, pero hay mucha presión, mucha violencia, mucha estigmatización al trabajo de periodistas, a quienes denuncian estos hechos, porque a veces el vínculo político criminal en este país puede ser, Patricia, muy riesgoso ponerlo a la vista. ¿Me escuchas, Patricia? Sí, creo que no. Bueno, vamos ahora contigo, María de Jesús López. ¿Me escuchas ahora? Y bueno, en un país... Creo que no hemos tenido mucha suerte ahí con el arranque. María de Jesús, vamos contigo. ¿Me escuchas? Sí, yo le escucho. Gracias. Venga, te escuchamos ahora a ti. Yo soy madre de Carlos David Bautista López, víctima de desaparición forzada y muerte extrajudicial del estado de Veracruz. A raíz de la desaparición de mi hijo, pues empiezan a reunir personas y familiares de personas desaparecidas y se forma el colectivo Unidos por la Paz Veracruz. Todo esto es pues, en cuestión para que también las búsquedas de sus familiares también sean activadas, porque
por años no se han activado, ni la autoridad ha sido muy omisa en estos casos. Y aparte de ser omisa, pues como mujeres nos estamos enfrentando a un problema más, que es a la violencia de género. Le comento esto a raíz de dos asesinatos de dos compañeras de colectivos que fueron victimadas. Una, no recuerdo bien, una es de Puebla y la otra no tengo el dato exactamente, pero fueron dos el mes pasado. Y creo que es impulsar esta parte con las autoridades de que debemos de estar protegidas porque somos mujeres, porque tenemos el derecho de buscar a nuestros familiares. Absolutamente. Que no se nos que el Estado no lo hace. El efecto de acompañamiento, ¿qué, digamos, impacto ha tenido en su actividad? Supongo que es un elemento estimulante, un elemento que en todo momento reconforta, pero bueno, cuéntenos un poco de su experiencia, María Jesús, ¿cómo ha, digamos, incentivado o potenciado su actividad este efecto de acompañamiento europeo? Sí, más que nada, más con ellos estamos prácticamente empezando porque queremos tener pues, el conocimiento y que ellos nos apoyen también para pues para aprender más. En este caso estamos un poco, dijeran, no tenemos tanto conocimiento, ¿no?, de lo que puede ser impulsarnos ellos a hacer nuestro trabajo, aparte de la protección que ellos nos están brindando, ¿no?, como defensoras de derechos humanos. Y visibilizar inhibe. Embajador Miño. Sí, efectivamente, creo que ha sido para nosotros también una experiencia muy fuerte de conocer mejor en el terreno, porque también vamos allá a los estados donde se encuentran esos defensores y periodistas y conocer de cerca su realidad, pues también es a veces muy impactante. Situaciones de seguridad complicadas, personas muy valientes que denuncian, que se oponen a intereses poderosos de grupos criminales en particular y a veces con complicidades en autoridades. Entonces, para nosotros hace parte de las pequeñas contribuciones que intentamos hacer para que no haya zonas de silencio en México, y es una acción que llevamos a cabo también en otros países de América Latina en particular, donde se están presentando problemáticas similares. Patricia, zonas de silencio que en Chihuahua han sido muy amplias. Bueno, llevan 6 meses con el asesinato, bueno, llevamos 6 meses con el homicidio de 2 jesuitas y el día de ayer la comunidad decía no ha habido avances sustantivos en la investigación. Es un caso, uno más de la larga serie de episodios luctuosos que han tenido en aquella entidad. Patricia. Sí, bueno, la impunidad es el gran problema, ¿no? Este solo es un ejemplo, el caso de los sacerdotes jesuitas que está visible, es un ejemplo de todo el miedo acumulado y por la impunidad que se ha apilado, ¿no?, en el Estado, como en muchas partes del país. Y descubrir este tipo de situaciones de territorio, y más cuando ya se ha tenido experiencias de violencia, ¿no?, de riesgo, es como trabajar en un campo minado, y más en un país donde parece que no le importa a la mayoría de la gente, maten a periodistas, ¿no?, hombres y mujeres. Entonces, tener el acompañamiento de la Embajada de la Unión Europea, de la Unión Europea en sí, es un gran apoyo, ¿no? Una gran herramienta como para dar visibilidad y que se entienda la tragedia o el infierno que vive mucha gente en estas regiones del periodismo, o que visibiliza el periodismo en los estados, ¿no? Claro. Y supongo que además este acompañamiento de ser reconfortante les permitirá, Patricia, ir intercambiando experiencias con compañeras que están quizá en otros frentes, ¿no? La defensa de derechos humanos, etcétera. Pues son experiencias mutuamente enriquecedoras. Patricia. Sí, justo eso, o sea, creo que el haber vivido ya violencia en carne propia como periodistas nos quitó un poco el purismo, ¿no?, del periodismo que nos está abriendo
hacer algunas acciones más en conjunto, o sea, sentirnos también parte de una sociedad de la que hemos sido parte siempre y buscar otras formas también de informar, de hacer periodismo que no nos pongan en riesgo y tampoco pongan tan en riesgo a la gente de las comunidades o de las ciudades que cubrimos. Y que el tema no es de Chihuahua o no es de Veracruz, María de Jesús, sino es un tema que nos toca absolutamente a todos. María de Jesús. Sí, claro que sí, no es un tema que nada más es en un estado, es a nivel internacional porque que estamos viviendo todo lo que es la violencia, ¿no? Y creo que es una parte que se debe, pues por así erradicar, porque lejos de, por así de beneficiarnos a nosotros las mujeres que en algún momento perdemos a nuestros seres queridos y los buscamos, ahora suframos este tipo de violencia, que nos asesinen, ¿no? Y que nadie haga nada y que todo quede como algo así que no pasó. ¿No? Que las asesinen, pero que también las presionen, las estigmaticen, todo eso hay que combatirlo. Yo celebro que la Unión Europea disponga efectivamente de esta energía política, esta energía, digamos, institucional para acompañar todo esto, porque hay que proteger sus voces. Un último apunte, embajador Miño. No, simplemente agradecer a Patricia y María de Jesús por pues haber aportado este testimonio esta noche y permitirnos de acompañarlas en este camino. Realmente mujeres muy valientes y que son, yo creo, ejemplos para la sociedad, tanto en América Latina como en Europa. Lo son absolutamente. Patricia, mil gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por el espacio, Leonardo. Buenas noches. María Jesús, mil gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y gracias también por el espacio y gracias a la Unión Europea por el apoyo que nos están brindando en esta ocasión. Y creo que muchas gracias. Sí, mil gracias y de verdad valoramos mucho su testimonio. El hashtag es Protejamos sus voces. Embajador Gautier Miñó, mil gracias por la entrevista. Gracias, Leonardo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted este tema muy importante, ¿no? Del derecho a vivir sin violencia y que no haya esta estigmatización, esta presión, esta violencia sobre estas mujeres que hacen un trabajo extraordinariamente relevante. Bueno, pues seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Al iniciar la discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa, se han registrado al menos la intención de 3 votos a favor por 2 en contra del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar. Por la modificación de dicha medida cautelar se encuentran el propio Aguilar Morales, Mario Pardo y Juan Luis González Alcántara, mientras que adelantaron su voto en contra Yasmín Esquivel y Javier Pérez Dayán, en donde al parecer sí podría haber un acuerdo, es para modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 5º de la Ley de Seguridad Nacional, ya que el contrabando, la defraudación fiscal y delitos realizados con comprobantes fiscales aseguran que no ponen en riesgo la seguridad de la nación. El ministro ponente Luis María Aguilar afirmó que en su proyecto una concepción literal del artículo 19 constitucional que justifique automáticamente la prisión preventiva oficiosa no debe de ser posible en un Estado de Derecho, y además señaló que sí, efectivamente va a continuar la prisión preventiva, aunque con otras modalidades, y tampoco saldrían las personas que se encuentran presos bajo esta medida. Esta propuesta no significa, desde luego, como se ha pensado, la desaparición de la prisión preventiva, ni la liberación inmediata de las personas que actualmente están en prisión preventiva oficiosa, con fundamento en las normas que se proponen declarar inconstitucionales. Para el ministro Mario Pardo, la propuesta de Aguilar Morales sería contraria a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre derechos humanos contradictorios a la Constitución, mientras que la ministra Yasmín Esquivel advirtió que dejar sin efectos la prisión preventiva contemplada en el artículo 19 es lo mismo que estuviera inaplicable, mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que la prisión preventiva oficiosa como medida automática no tiene sustento de la Constitución política y anunció su voto a favor de una interpretación sistemática favorable al principio pro persona. En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que desde la Constitución de 1917 el legislativo tuvo la intención de restringir la libertad de los acusados sujetos a juicio e hizo un llamado para que todos los ministros no caigan en la tentación de modificar a la Constitución política.
La tentación de cruzar esta línea es muy grande. A veces incluso parece irresistible. No obstante, nuestro mandato es resolver conforme a la Constitución tal y como se encuentra ordenado y redactado por ella, y no como quisiéramos que estuviera formulada o escrita. De esta manera, en punto de las 2 de la tarde con 3 minutos, el ministro presidente Arturo Saldívar levantó la sesión, la cual continuará el próximo jueves a las 12 horas con la participación, con ellas estarán iniciando la discusión, de las ministras Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Sanz. Cabe destacar que con que una persona, un ministro más vote en contra, prácticamente se disuelve todo este proyecto en torno a la prisión preventiva oficiosa y continuaría tal como estaba. ¿Qué? ¿Qué le parece? No, nada, perdón, gracias, creí que nos ibas a poner un audio más. Te mando un saludo y nos mantenemos pendientes de este tema muy polémico. Te recuerda que en el pasado ya el presidente ha dicho con un toque muy crítico que este tema para ellos es fundamental. Pero bueno, nos mantenemos pendientes del tema. Vamos ahora contigo, Jenny Valencia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que la Secretaría de Hacienda desmintió al Banco Interamericano de Desarrollo sobre que el gobierno de México le solicitó un préstamo de $600 millones para inversiones sociales. Afirmó que la información publicada en la página de internet del BID, donde anuncia que el gobierno mexicano le está requiriendo recursos para financiar programas sociales, es totalmente erróneo. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O, comentarte, Leonardo, negó que el gobierno de México haya buscado una negociación o hecho una solicitud para el financiamiento de programas sociales utilizando a los organismos multilaterales. Es más, aseguró que han reducido el uso de líneas crediticias por parte de la banca multilateral hasta en un 45%. Asimismo, aclaró que han financiado los programas sociales utilizando siempre recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante esta administración. Y finalmente manifestó que causa sorpresa que el Banco Interamericano de Desarrollo, sin un documento oficial que lo sustente, publique que México solicitó un préstamo de $600 millones, ya que nunca ha existido un programa crediticio con algún multilateral con este propósito de financiar un proyecto de inversión social en nuestro país. Así las cosas, responde la Hacienda al Banco Interamericano de Desarrollo, que es falso lo que publicó el día de hoy en su página de internet. Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. El Congreso capitalino llevó a la Constitución estos dos programas que ya les referí, el de las becas y el de Mi Beca, y el tema de la escuela es nuestra. Voy ahora con mi compañera Maru Rojas. Ella nos tiene información de la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice que es objeto de una campaña. Maru, adelante. El Consejo Consultivo no está facultado para dar voz a la CNDH ni obligar a su titular a actuar, dijo Rosario Piedra Ibarra, que quiere una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo que nadie le audite, le diga qué hacer o la critique, como el linchamiento que hoy asegura tenemos los medios de comunicación en su contra. Ya no tenemos dirección de comunicación social, sino una dirección de difusión de los derechos humanos y otra de promoción de la cultura de los derechos humanos. Por eso nos atacan, por eso tienen que inventar notas, pero no hay marcha atrás. No va a pasar que despilfarremos el dinero del pueblo en repartir chayotes para que nos alaben, y nunca volverá a pasar que seamos gestores de políticos. Así leyó su discurso de presentación, con lo que este martes sí le permitió su agenda participar en reunión de trabajo solo con diputados federales que integran la Comisión de Derechos Humanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que aunque ella llamó comparecencia, llegó con discurso desenvainado, que sí ha emitido recomendaciones en favor de niños con cáncer, de feminicidios, como el de la indígena Ernestina Asensio, que revivió después de décadas, cuando a diario hay asesinatos de mujeres. Previo pidieron auxilio a esta comisión a su cargo, y aunque reconoció que no es su facultad reconvenir a legisladores, estos deben entender, les dijo, que urge un INE más transparente y democrático, y no uno que pone en riesgo los derechos humanos electorales y hasta la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al pretender convertir en rehén de intereses partidistas a la CNDH, bajo el supuesto de que estaría yo en deuda
con los legisladores y los partidos, presiones que hemos tenido que sortear. Se ha hecho nuestro trabajo más difícil, distrayendo muchas energías en nuestra resistencia, algo que para nada parece importarle a algunos actores políticos, por lo visto tampoco a los y los consejeros, a pesar de que pone en riesgo nuestro trabajo de defensa del pueblo. Y si de reconocer asuntos graves hablamos, también dijo que sí se ha recortado considerablemente la plantilla de visitadores e incluso no ve razón de ser a un consejo consultivo que solo servía con la cuchara grande en sueldos sin auxiliar a nadie. Prevalecían redes familiares, productos del nepotismo y el amiguismo, y un acaparamiento de los cargos por parte de abogados. Decidí no hacer la designación de visitadores generales. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Fórmula Noticias. María Eugenia Rojas. Bueno, pues ahí lo tiene. Por supuesto, el día de mañana platicaremos la respuesta de los legisladores a esta, pues, en este caso, aclamación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos ahora contigo, Laura Cardoso, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Los programas Mi Beca para empezar y La Escuela es Nuestra ya son dos derechos constitucionales en la Ciudad de México, y es que el Congreso capitalino aprobó hoy con 48 votos a favor y 13 abstenciones estas iniciativas que fueron enviadas por la jefa de gobierno, y es que, a decir de los diputados de Morena, con esto se va a proteger y promover a partir de ahora el derecho de los niños a la educación. Actualmente, Leonardo, en la Ciudad de México 1.250.000 estudiantes reciben Mi Beca para empezar. El monto de ese apoyo gubernamental es de 500 pesos para los niños de nivel preescolar, 550 para primaria y secundaria y 600 pesos para los de centros de atención múltiple. En el caso de las escuelas, a partir de esta aprobación, van a contar con una asignación presupuestal que será determinada por el Congreso, esto a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, y esta estará supervisada por padres y madres de familia. Hoy diputados de oposición lamentaron que no se haya incluido en este dictamen que fue discutido el regreso de las escuelas de tiempo completo, y mostraron su preocupación de que esta ayuda pueda usarse con fines electorales, y han criticado que la jefa de gobierno haga campaña con este tipo de apoyos sociales. El reporte, Leonardo. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, hoy aparecen ya en el metro de esta capital anuncios a propósito de la campaña, en este caso es la presidencial, invitando a su marcha del día 27. Así es que, bueno, pues parte de los recursos públicos, la difusión de los mismos es una cosa muy amplia, muy usual y muy poco castigada, ¿no? Este gobierno se llena la boca diciendo que ellos no quieren hacer lo que gobiernos anteriores hacían. Pues la verdad es que la promoción de la figura presidencial y la utilización de recursos para campañas, en este caso, o vincular programas sociales a las pretensiones electorales del partido hegemónico, es algo francamente frecuente. Bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido el día de hoy. Suben a la Constitución, como platicamos hace un ratito con mi compañera, en este caso, con mi compañera Edna Jaime. El tema no es subir los temas a la Constitución o decir vamos a hacer un programa. No, el asunto es que los programas sean medidos y vean que se convierten efectivamente en elementos transformadores de la vida de las personas. Tanto las transferencias de renta, que está muy bien que transfieran renta, este gobierno tiene en su haber esto de utilizar un presupuesto mayor para apoyar a la gente, y yo estoy de acuerdo en eso. O sea, hay que apoyar a la gente cuando más lo necesita, pero básicamente hay que cambiar sus circunstancias. A mí esta idea de que los conviertan en clientes y decir yo le voy a gustar una cantidad de dinero para que siga sobreviviendo o pertenezca a un sector de la población que vive, en este caso, en calidad de damnificado social, pues está muy bien durante un periodo transitorio, ¿no? Como el programa de aprendices a los jóvenes, pero bueno, debería darle a la gente la posibilidad de tener una vida autónoma y tener los satisfactores necesarios. Pero bueno, de eso y más estaremos platicando después de la pausa. Regresamos en un instante. Seguimos con la información. Ha habido
habido protestas el día de hoy de motociclistas en la capital, ya se lo retomábamos, se lo informábamos, se lo reportábamos, esto pues con motivo de una serie de modificaciones que ha tenido lugar en el reglamento de la Ciudad de México y que van en los próximos días a tener impacto. Se restringe el uso de motocicletas en distintas vías. Pero bueno, dejamos ese tema y vamos ahora a nuestra sección muy gustada del Colegio Nacional. Voy a enlazarme con el doctor Javier García Diego. Él ha escrito una biografía muy importante de Reyes. Él ha dedicado buena parte de su actividad intelectual a precisamente el tema de Alfonso Reyes, y el día de hoy nos enlazaremos con él para platicar de esta obra, ¿no? Esta obra muy importante de la vida de Alfonso Reyes, un hombre pues fundamental en las letras mexicanas, también en la vida diplomática de este país. Bueno, estamos esperando por supuesto el enlace, o a ver si vamos con el secretario en este caso de movilidad. No los tenemos a ninguno de los dos. Vamos entonces con mi compañero Rodolfo Vargas hasta Qatar. Rodolfo, adelante. En vivo desde Qatar, Rodolfo Vargas. Mi estimado Leonardo Curcio, te saludo con muchísimo gusto desde tierras catarís, sede de este campeonato mundial de fútbol, un campeonato mundial de fútbol distinto, diferente, jugándose a muchos kilómetros de distancia de nuestro país, prácticamente 15,000 kilómetros nos separan, pero a través de las ondas hercianas podemos establecer esta línea de comunicación. Los dos eventos relevantes el día de hoy, sin lugar a dudas: el partido que jugó la Argentina, un resultado que ni el más optimista lo esperaba, aunque por ahí me enteré que sí hubo quien le apostó a Arabia Saudita y ha ganado una cascada de dinero. Así es, el campeón de Medio Oriente le pega a la Argentina de Leo Messi 2-1. Supieron aprovechar sus oportunidades y la Argentina entró en los terrenos de desesperación después de haberse ido al frente con la anotación de Leo Messi por la vía del penal. En la parte complementaria les dieron la vuelta 2-1 los árabes y son los líderes del sector C, que es donde también está México. Leo Messi y sus huestes cargan con una dolorosísima derrota. Y el otro hecho es que México, en un partido que se esperaba, por supuesto, tal y como sucedió, muy parejo, muy apretado, mordiendo hasta con los dientes en cada una de las jugadas, el equipo mexicano logra el empate a 0 tantos ante Polonia. Y digo logra porque la intervención de Paco Memo Ochoa fue verdaderamente extraordinaria, atajándole el penalti que se había marcado después de la falta de Moreno a Lewandowski, el mejor delantero europeo. Así las cosas, México está en competencia, demuestra que tiene capacidad, que tiene sobre todo ese orgullo y desde luego ese carácter para en estos terrenos de campeonato del mundo siempre sacar resultados complicados y lograr la clasificación a la segunda fase. Así que en este grupo C, increíblemente, Arabia Saudita es el líder, 3 puntos, segundo lugar Polonia y México con 1 y en el fondo la Argentina. ¿Quién lo iba a decir? Mi querido Leonardo, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas historias habrán de escribirse todavía aquí en tierras catarís. Estamos en comunicación y desde luego esperemos que México logre sacar un buen resultado el día sábado cuando enfrente a la Argentina. Abrazo. En vivo desde Qatar, Rodolfo Vargas. Bueno, y seguimos con la información. Hoy la Bolsa de Valores ganó 0.37, la FTSE Viva 0.38, el Dow Jones subió 1.18, el Nasdaq 1.48, Standard & Poor's 1.36. En el caso el DAX de Alemania subió 0.29, Francia también subió 0.35, el dólar 19.94, el euro 20.03 y la libra 23.11. Saludo ahora además de todos los honores que ha tenido, recientemente fue nombrado doctor honoris causa por la UNAM, Javier García Diego, uno de los grandes historiadores de este país y miembro naturalmente del Colegio Nacional. Doctor, bienvenido. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte y a todos tus seguidores.
Oye, enhorabuena por el honoris causa de la UNAM. Y bueno, pues enhorabuena también por un libro, ¿no? Una biografía muy completa de Alfonso Reyes que has terminado, un hombre al que has dedicado, yo decía, una buena parte de tu energía y de tu talento, mi querido Javier. Pues sí, le he dedicado muchos años como lector, como estudioso de él, y lo que resolví hace unos años fue hacer una biografía de Alfonso Reyes que contraviniera una tendencia, a mi modo de ver, equivocada y contraproducente, que es darnos una imagen de Alfonso Reyes como un hombre conservador, una biografía complaciente, el hijo del general Reyes, el hombre que nació con pañales de seda, que se dedicó únicamente a leer y escribir, y la verdad es que su vida es mucho más interesante que eso. Ya. Oye, qué difícil ser hijo de Bernardo Reyes, ¿no? Sobre todo es más difícil cuando Bernardo Reyes muere frente a Palacio y la familia queda destrozada, y les incautan las propiedades y queda apestada para el resto de la vida. Alfonso Reyes, a pesar de eso, logró ser diplomático del gobierno que había matado, bueno, no ese gobierno directamente, pero de los herederos responsables de la muerte de su padre y del exilio del hermano. Para la familia fue un cisma que Alfonso Reyes aceptara ser diplomático del gobierno revolucionario. O sea, sí, no absolutamente. Oye, es un hombre, yo creo que nadie ha escrito mejor que Alfonso Reyes en este país, pero bueno, te lo dejo como una opinión para generar polémica. Yo recuerdo un discurso tuyo, un discurso de ingreso a la academia en el que hablabas de dos personajes fundamentales, Reyes y Vasconcelos. Uno se dedicó a educar este país y el otro a encantarlo. Yo tengo la impresión de que Alfonso Reyes es, Javier, el hombre que mejor ha escrito en este país. Bueno, no solamente esa es tu opinión, es la de Jorge Luis Borges también, que algo bueno, esa pesa más que la mía. Algo salió de literatura y dice la mejor prosa del mundo hispanoamericano, incluyendo los españoles. A él no le gustaba cómo escribían Ortega, Unamuno y demás. Dice, es la de Alfonso Reyes, es la mejor prosa. Por cierto, subraya prosa, quiere decir que no consideraba a Reyes como un gran poeta, que es una de las partes que yo discuto más en esta biografía. Para mí también Reyes, habiendo surgido como poeta, para mí se convirtió en un prosista en buena medida por la influencia de Pedro Enrique Sureña, el Ateneo y demás, incluso también de Vasconcelos. Hombres de una cultura inagotable, ¿no? Dicen que Enrique Sureña era una cosa fantástica y Reyes, cuando uno lo lee, pues parecía que no nada le resultaba ajeno, Javier. Así es, bueno, ese es el título del libro, creo que es un título muy hermoso, es una frase de Reyes, proponiéndolos a los mexicanos, no limitarnos a nuestras fronteras culturales y naturales. Podemos apropiarnos de la cultura griega, podemos leer literatura francesa y seguir siendo buenos mexicanos. Esto hoy parece innecesario decirlo, Leonardo, pero el valor de Alfonso Reyes fue haber dicho eso en el momento de la cúspide del nacionalismo cultural mexicano, al término de la Revolución Mexicana, sobre todo durante el cardenismo, que es cuando regresa a México. Le reclamaron muchísimo que no atendiera bien a México, que no se ocupara de la literatura mexicana y que se ocupara de cosas ajenas. Y Alfonso Reyes le contestó, Grecia no es ajena. Para mí, Grecia es tan mía como puede ser el Periquillo Sarmiento. Sí. Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Así es, esa es la propuesta. Y bueno, yo creo que Alfonso Reyes además es actual. Y también lo que quería hacer, Leonardo, es una biografía que interese a los jóvenes, que atraiga, que se vea que era un personaje que tuvo problemas con las mujeres, con su esposa y con otras mujeres muy serios. Se ha dicho, Alfonso Reyes era muy coqueto con las señoras, no, mucho más que eso. Hoy en la universidad no podría dar una clase, con eso te digo todo. Don Vasconcelos era 3/4 de lo mismo, ¿no? Igual, era una generación, son tiempos, pero de todas maneras hay cosas ahí muy, yo diría que interesantes. Segundo, tú, que eres de los pocos analistas, periodistas que atienden lo extranjero, te quisiera comentar esto. Se ha dicho, Alfonso Reyes, sí, el diplomático, el hombre que iba de cóctel en cóctel. No, fue diplomático, por ejemplo, empezó en 20, en España. Las relaciones estaban de verdad a punto de romperse
por el proceso de la reforma agraria. Muchos de los propietarios de tierras en México expropiados por la Revolución eran españoles. Luego pasó a Francia. Todas las reparaciones, aquí hay una disputa espantosa, ¿sí? Sí, y en Francia hay un desprecio por México porque había sido un país germanófilo. Entonces trata de recuperar, trata de lograr que te reciban, que te saluden. Luego fue Argentina, durante los años de 27 a 30, un país católico, por la inmigración italiana y la inmigración española, durante la Guerra Cristera. Entonces fue muy rechazado Alfonso Reyes por las sociedades católicas, por los periódicos católicos. Además, son los años, yo diría, más duros del sistema político mexicano en términos de sucesión electoral. La elección de 28, los 3 aspirantes a la presidencia de Leonardo murieron por bala. Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón. Entonces el prestigio de México estaba por los suelos. Luego fue a Brasil y era el embajador del presidente Cárdenas ante el gobierno de Getúlio Vargas. Para Getúlio Vargas, México era un país comunista y la embajada recibió incluso agresiones, fue apedreada porque era una embajada roja. Y luego ya por último vuelve a Argentina en la segunda embajada, 36-38, y le toca la Guerra Civil Española. Y Alfonso Reyes, este señor que tiene fama de conservador y demás, se convierte en el embajador más radical de todos los embajadores cardenistas, porque asume la Guerra Civil Española como un asunto propio. Pues no era solamente representar a Cárdenas, era defender la República Española con la que él estaba tan comprometido. Luego regresa a México y se dedica a construir instituciones, el Colegio de México, el Colegio Nacional. De verdad es provechosísimo. Sí, sí lo es, y conocer su obra es fundamental. Sus diarios como diplomático, además de todo este trabajo que tú pones de relieve, son extraordinarios, porque mantenía con prácticamente toda América y con España una conversación edificante, ¿no? A través de cartas, a través de entregas y de integración de revistas, un diálogo mucho más integrado que el que tenemos hoy, Javier. Fue un diplomático doble, yo siempre he dicho, la diplomacia oficial y la diplomacia cultural. Él traía la cultura del país donde estaba y llevaba la cultura mexicana. Tuvo a los mejores interlocutores. Y yo diría que, bueno, él, aunque no le gustaba la política, él era hijo de Bernardo Reyes y en su casa mamó política, en su casa escuchó política en todas las sobremesas. Y además, una vez que entra al servicio diplomático, tiene como maestro nada menos que a Genaro Estrada, que algo sabría de política y de diplomacia, ¿no? Algo, sí. Alguna idea tendría. No, es un personaje absolutamente fascinante. ¿Reyes nace en Monterrey o nace en Guadalajara? No. El padre nace en Jalisco. No, Alfonso. Alfonso Reyes nace en Monterrey. Y no solamente eso, bueno, nace cuando su padre iba a ser gobernador. Todavía no era gobernador, pero era el jefe de la tercera zona militar. Y el nombre de Alfonso lo lleva porque ese día va a una reunión con un grupo de españoles, ya sabes, cónsul honorario, inversionistas y demás, y pide que le autoricen retirarse porque que su mujer está en proceso de parto, y le dicen, si es niño varón, por favor, póngale Alfonso como el rey. Entonces su nombre se debe a Alfonso XIII. Oye, después escribió un cuento breve, ¿no? Una narración sobre Alfonso el Magnánimo que no se me olvida nunca. Entonces, un personaje absolutamente admirable. Lo publica el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León, Javier. Sí, es coedición. Y bueno, y otra cosa que para mí, Leonardo, si me das un minuto... Medio, porque se nos va a sonar la campana. Yo te daría la hora completa, Javier, medio minuto. Hace muy actual Alfonso Reyes porque invita a conversar, a escuchar, nunca insultar. Es la tolerancia por excelencia. Nunca despreciar a otro ser humano, siempre conversar, platicar, nunca descalificar, nunca insultar. Creo que nos hace mucha falta eso. Doctor García Diego, académico, muchísimas gracias, miembro del Colegio Nacional, por haber estado esta noche con nosotros. Mando un abrazo, Leonardo, y ojalá nos veamos pronto. Abrazo, por supuesto, el doctor García Diego, miembro del Colegio Nacional, para fortuna nuestra, hoy cerrando esta emisión. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.